Neftalí Rodríguez Cuevas nos preparó una ponencia para compartirnos el tema de reducción del movimiento de la edificación sísmica. Antes de iniciar con la ponencia principal, pasará el doctor Fernando Peña Mondragón, coordinador del área de Ingeniería Estructural, a darnos una breve semblanza del ponente. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a uno más de los seminarios de la Coordinación de Ingeniería Estructural. En esta ocasión, realmente para mí es un placer y sobre todo un honor tener como ponente al profesor Neftalí Rodríguez Cuevas. Realmente es toda una institución dentro del Instituto de Ingeniería. Realmente hacer una lectura de su currículum pues realmente nos llevaría toda la ponencia. Entonces realmente aquí está muy resumido su semblanza, ¿no? Él es investigador titular de nuestro Instituto de Ingeniería, pero también es profesor emérito de la Facultad de Ingeniería. Él realizó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Ingenieros y estudios de posgrados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿No? Ha dirigido 20 tesis de licenciatura, 89 de maestría y 3 de doctorado. Pero aparte de eso, realmente él ha sido profesor prácticamente de todos los que hemos pasado por las aulas de la facultad, de posgrado, de los que estamos en el Instituto de Ingeniería. Y cuando digo prácticamente todos, somos todos. Y quienes no hayan tomado realmente un curso con el profesor Neftalí, pues se han perdido de sus valiosos conocimientos, realmente de su aptitud para ser profesor y dar sus amenas clases, ¿no? Entonces, sobre todo a los jóvenes, si todavía tienen la oportunidad de tomar clases con él, adelante, ¿no? Es miembro del Comité Científico del Centro Nacional de Protección contra Desastres, donde ha sido presidente del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos, además corresponsable en Seguridad Estructural del Gobierno de la Ciudad de México. Ha recibido infinidad de premios, aquí solamente se destacan dos. Uno es el Premio Universidad Nacional en 1994 y el Premio Nacional de Protección Civil en 2011. Realmente, pues hacer una presentación del profesor Neftalí tan breve, pues para mí se me hizo realmente muy breve, pero es de los personajes que realmente no necesita presentación, profesor. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado el darnos esta conferencia. Gracias por la presentación. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que se me hizo para presentarles a ustedes ideas sobre cómo restringir el movimiento de edificaciones que se construyen sobre la superficie terrestre. El movimiento que experimentan las construcciones puede ser medido de distintas maneras. Cuando hablamos del movimiento respecto a la superficie, los movimientos son ocasionados por vibración ambiental, por sismos, por viento o por equipos que mueven a las construcciones. Si lo referimos al eje de la Tierra, hay un movimiento por la rotación de la Tierra que las edificaciones experimentan velocidades que son del orden de 1.600 kilómetros por hora. Y si referimos al movimiento respecto al centro de la galaxia, las edificaciones se mueven a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora. En lo que viene yo nada más me voy a referir al movimiento relativo con respecto a la superficie terrestre, que es el que se puede reducir. Los otros movimientos permanecen mientras exista la Tierra. Entonces, en las estructuras, cuando son sometidas a la acción de viento-sismo, experimentan movimientos que pueden producir incomodidad a los ocupantes, pueden ocasionar daño y ocasionalmente pueden provocar colapso.
A partir de los años 50 del siglo pasado se ha buscado controlar los desplazamientos de esos edificios, para lo cual se ha recurrido a incrementar la rigidez estructural de ellos o bien a aumentar el nivel de amortiguamiento sin incrementar apreciablemente los materiales que forman la estructura. Se puede lograr un edificio con mayor rigidez por la adecuada selección de la configuración estructural mediante el empleo de muros para formar cubos o mediante la adición de diagonales. El incremento de amortiguamiento se logra al instalar dispositivos auxiliares para aumentar el nivel de amortiguamiento. Estos dispositivos pueden ser de dos categorías: sistemas pasivos o sistemas activos. Los primeros presentan propiedades fijas, mientras que los segundos cambian sus propiedades según sean las demandas de desplazamiento y requieren fuentes de energía para ser activados. En esta transparencia pueden ustedes ver los tipos de amortiguadores pasivos, que son los de masa sintonizada, que es de los primeros que se presentaron en la historia de las estructuras, los amortiguadores de líquido sintonizado, los de tipo viscoso, los viscoelásticos, los histerésticos, los friccionantes, los electromagnéticos y los magnéticos. A estos últimos son a los que me voy a referir en esta plática. Los activos son los amortiguadores de masa activa y los dispositivos activos de rigidez variable. Los amortiguadores de masa sintonizada aparecieron en el 1909, cuando un profesor inglés, Fram, patentó el invento de un dispositivo para controlar vibraciones que se denominó como absorbedor dinámico de vibraciones. En este sistema, Fram no consideró incrementar el amortiguamiento. Posteriormente, en el siglo pasado, en el 1928, Ormond Droyd y Den Hartog mostraron que resultaba adecuado introducir amortiguamiento viscoso en el absorbedor de Fram, con lo cual se reducían de manera considerable las vibraciones de la estructura. En años recientes se implementó un sistema de masa sintonizada mediante péndulo de gran masa colocado en la parte alta de los edificios con amortiguamiento magnético. En esta transparencia pueden ustedes ver la Torre de Shanghái, que es uno de los edificios más altos que han construido en China, que en su parte superior tiene un péndulo que está colgado en una estructura metálica por medio de cables. La masa azul es la que oscila y tiene una serie de amortiguadores para tratar de reducir el movimiento de la masa, pero además sobre el piso hay una placa magnética que permite disminuir notablemente las vibraciones del edificio. En este edificio, la masa azul que ven ustedes es de 1000 toneladas. Y 1000 toneladas colocadas en la parte de arriba, bajo acción sísmica, obviamente dan una fuerza sísmica mucho mayor. Y en lo que voy a presentar a ustedes, me refiero a un sistema de amortiguadores distribuidos en todo el edificio, no concentrado como en este caso, sino buscando una distribución óptima de los amortiguadores para tratar de reducir la respuesta estructural. El sistema de masas sintonizadas con amortiguamiento generado magnéticamente fue ideado originalmente, como mencioné, por Fram, que consideró la existencia de una masa M que se adhiere a la masa M, que es la masa de la estructura, la cual tiene una rigidez K y que tiene una cierta frecuencia W1. Se le adiciona un sistema de la masa M que tiene un resorte, como propuso Fram, o se le puede poner un amortiguador viscoso como propuso Den Hartog. En lo que voy a presentar a ustedes, en lugar de colocar el amortiguador viscoso, uso el empleo de un campo magnético para tratar de amortiguar la masa que se presenta en movimiento una vez que la masa M empieza a moverse. Y se puede establecer un sistema equivalente con un amortiguador equivalente cuyas propiedades se pueden definir fácilmente.
a través de la fuerza de Lorentz que se genera en un campo magnético. Ahí alcanzan ustedes a ver a la izquierda los imanes norte-sur y el campo magnético y una placa de cobre que está intercalada y que se mueve. Al moverse se genera una fuerza y esa fuerza, según la ley de Lorentz, queda descrita por esa expresión en donde F es la fuerza de amortiguamiento que se genera, sigma representa la conductividad, delta es el espesor de la placa de cobre, BZ es el campo magnético en teslas, ese es el área de la placa, alfa 1 y alfa 2 son los valores numéricos que dependen de la posición relativa de los imanes con respecto a la placa de cobre. De esta expresión, el coeficiente de la velocidad resulta ser el coeficiente de amortiguamiento que surge y puede uno seleccionar el campo magnético y las características geométricas del sistema, así como las propiedades de la placa de cobre para lograr el amortiguamiento que se requiera. El sistema consiste fundamentalmente en lo que está mostrado en la figura, en donde aparece una placa de cobre que es la placa vertical. Y en este caso hay dos masas. Estas dos masas tienen en amarillo los imanes, que en el caso que mostraré a ustedes son imanes de neodimio, unas tierras raras, que cuando el sistema de masas se mueve sobre las barras de aluminio que están unidas a la estructura principal, el movimiento genera en la placa de azul una serie de corrientes concentradas que no se pueden transmitir fuera del sistema y que provocan modificaciones del campo magnético. Esas modificaciones son las que generan la fuerza que da el amortiguamiento a la estructura. El sistema que les quiero mostrar y que ha sido desarrollado aquí en el instituto está formado por dos masas que están ahí viendo ustedes. En la parte media aparece la placa de cobre, en negro se muestran los imanes y las masas están conectadas con resortes. Para cuando se empieza a mover el edificio, las masas que están mostradas en el amortiguador empiezan a entrar en resonancia con el movimiento del edificio. Y al entrar en resonancia se genera un movimiento importante y velocidades importantes en el amortiguador al moverse los imanes sobre la placa de cobre y al aparecer las corrientes parásitas se genera la disipación de energía. En el corte transversal pueden ustedes ver las masas con los resortes y correderas, que es sobre las cuales se mueven las masas para dar el desplazamiento cuando las masas entran en resonancia. Las masas en resonancia las pueden ustedes ver ahí. La mesa vibradora está moviéndose cosa de 1 milímetro a una frecuencia que es la frecuencia del sistema de masas que están ustedes viendo que vibra. Prácticamente, en este caso está ya moviéndose la mesa vibradora. Creo que no alcanzan ni siquiera a detectar que está moviéndose la mesa, pero los amortiguadores se mueven a mucha velocidad y al aparecer mucha velocidad aparece una fuerza importante como amortiguamiento del sistema. Aquí pueden ustedes ver lo que sucede en la figura de la derecha, en donde en rojo está el movimiento de la mesa vibradora, en azul está el movimiento de las masas. Y como ven ustedes, la relación de movimiento de masas a estructura, a la mesa vibradora, resulta ser muy grande. Ese movimiento tan grande es lo que facilita la aparición de fuerzas de amortiguamiento grandes que modifican la respuesta de la estructura. Lo probamos en la mesa vibradora, en esta estructura metálica, en la cual colocamos elementos para poder determinar sus propiedades dinámicas, y ahí aparece el esquema de la estructura
y el análisis modal que se hizo del modelo analítico del marco de acero. En amarillo están marcadas las características de la frecuencia de la estructura y se logró que se colocaran los amortiguadores que se fijan directamente sobre el piso. No se necesita poner nada más, simple y sencillamente mediante tornillos se puede fijar estos amortiguadores contra las placas que representan el sistema de piso de la estructura. Aquí tienen ustedes lo que sucede cuando la estructura empieza a moverse. En gris es el movimiento de la estructura en cada uno de los dos niveles de la estructura metálica que se probó, y en azul están los movimientos de las masas que se ponen en resonancia cuando se logra que haya coincidencia en frecuencias del movimiento, y prácticamente logramos establecer que cuando la aceleración de la mesa de vibradora aumentaba, se lograba establecer la reducción de aceleraciones que en por ciento pueden ustedes ver que puede alcanzar en el ejemplo que se seleccionó una reducción de hasta 25% de la respuesta de la estructura cuando no hay amortiguadores. Cuando se colocó una señal sísmica, encontramos que la aparición de amortiguadores modificaba el espectro. En la figura de la derecha, lo que ven ustedes con color verde es la respuesta de la estructura sin amortiguadores. Y cuando se colocaron los 4 amortiguadores en los dos niveles, alcanzan ustedes a ver en amarillo la reducción del espectro, lo cual quiere decir que la potencia se redujo notablemente. Este sistema puede establecerse una vez que se conocen las propiedades dinámicas de la estructura metálica, y con lo cual se pueden diseñar los amortiguadores con dos masas iguales, 4 resortes y una placa de cobre electrolítico, para generar corrientes parásitas en remolino en la placa de cobre, que al cortar el campo magnético generado por los imanes adheridos a cada masa, atenúan la respuesta del marco. Se calibraron los amortiguadores a provocar su resonancia con el modo del marco, al realizar pruebas de la mesa vibradora y medir el factor de amplificación de la respuesta del amortiguador. Se fijaron los amortiguadores a las placas de cada nivel mediante tornillos metálicos, y se instrumentó con acelerómetros cuando se excitó la resonancia del marco, con y sin amortiguadores, para medir la respuesta en cada nivel y establecer el porcentaje de reducción del movimiento al aplicar los amortiguadores en 2 posiciones diferentes. Buscamos después un edificio en el cual poder aplicar estas ideas y colocar amortiguadores magnéticos. Se seleccionó este edificio de concreto de 6 niveles que está en la colonia del Valle, sobre un terreno arcilloso, y el edificio durante el sismo del 17 de septiembre se movió extraordinariamente, y los habitantes del último nivel empezaron a temer que el edificio podría fallar. Fue esa de las razones por las cuales se decidió que se verificara que este edificio podría aceptar la existencia de amortiguadores para reducir la respuesta. El edificio se cimentó sobre el terreno con un cajón de cimentación que se extiende sobre toda el área, aproximadamente 400 metros cuadrados. Tiene una estructura de concreto reforzado de 6 niveles, formada por sistemas de traves y losas. En el último nivel se construyó con panel W, un espacio destinado a oficinas. El sistema de losas de edificios se apoya sobre columnas de concreto de sección variable. En la dirección norte-sur se colocaron muros sísmicos de concreto. Aquí tienen ustedes las vistas de las fachadas sobre la calle de Morena y sobre la calle de Mier y Pesado. Ahí ven ustedes los niveles. Muestro a ustedes las características del cajón de cimentación. La primera planta es fundamentalmente un área
es un área de estacionamiento, pero existen muros sísmicos en dirección norte-sur, mientras que en dirección este-oeste prácticamente no existe ningún tipo de refuerzo de muros sísmicos. Las plantas superiores eran oficinas, y en el sexto nivel estas son las oficinas que se construyeron. Se recurrió a la técnica de vibración ambiental para llegar a conocer las frecuencias naturales de los 3 primeros modos de vibración del edificio. Se emplearon acelerómetros Doner colocados en un dispositivo de aluminio que se atornilló con placas de acrílico al sistema de pisos del nivel 6, la planta baja y en la calle. Los acelerómetros se conectaron mediante cables blindados a una estación de medición instalada en el sexto nivel, formada por un analizador de espectros HPE, un osciloscopio y los dispositivos necesarios para condicionar las señales obtenidas de los acelerómetros producidas por las vibraciones de baja intensidad existentes en el edificio. Aquí ven ustedes la distribución de los acelerómetros en la planta baja, uno en la calle, otro en el centro del edificio, y en el sexto nivel se colocaron 2 posiciones para poder establecer las características de vibración en los modos fundamentales de vibrar. Se obtuvieron los espectros del movimiento de vibración ambiental y se compararon lo que se medía en el centro con respecto a los laterales. Se obtuvieron las coherencias y las funciones de transferencia y fue posible establecer las características de las frecuencias de los primeros modos de vibrar, los de torsión y los de flexión. Se midió también la frecuencia del suelo, que resultó ser de 1.84 Hz, que estaba próximo al tercer modo de vibrar de la estructura, pero no entró en resonancia durante el sismo por efecto de interacción con el suelo. Se generó un modelo analítico, que aquí ven ustedes, y se buscó que ese tuviese prácticamente las mismas propiedades dinámicas que se determinaron analíticamente para que fuera un modelo representativo. Se colocaron los amortiguadores magnéticos en estos puntos que fueron seleccionados tomando envolventes de aluminio, masas de plomo, 8 imanes de 5 teslas de neodimio, una placa de cobre electrolítica, 8 resortes de acero para cuerdas de piano, 4 correderas de aluminio con balines y pernos para fijar al suelo. Se requiere una camioneta equipada para realizar pruebas de vibración ambiental, un taller mecánico para fabricar envolventes de aluminio soldadas, mesa vibradora para calibrar los amortiguadores, fundición para elaborar las masas de plomo, taller mecánico para recortar placas de cobre electrolítico, taller mecánico para armar los amortiguadores, equipo para colocar los pernos en las losas de concreto, equipo para transportar los amortiguadores magnéticos, proveedor de imanes permanentes y proveedor de resortes de acero calibrados. Se seleccionó el sismo del 17 de septiembre con sus 2 señales ortogonales. Y con esta señal se analizó el edificio para ver qué sucedía desde el punto de vista de movimientos. Les muestro a ustedes cómo resultó ser el desplazamiento del sexto nivel sin amortiguadores. En la parte de la izquierda está la respuesta sin amortiguadores, en la parte de la derecha está después de que se colocaron los amortiguadores. Alcanzan ustedes a ver que hay una reducción muy apreciable en el movimiento que se presentó en el sexto nivel. Conocíamos el movimiento de todo el edificio. En el lado de la izquierda aparece el movimiento a colores, con la escala que está ahí marcada a colores, que muestra el movimiento del sexto nivel del edificio. Pueden ustedes ver que en la parte
inferior, donde está el color azul, es donde se presentan los máximos desplazamientos. Fue esa la razón por la cual los amortiguadores se colocaron cerca de las fachadas, para buscar el máximo movimiento de la estructura. Cuando se pusieron los amortiguadores, ven ustedes la diferencia de colores, la escala es la misma, pero ya no aparece ni el color verde ni el color azul. Aparece un color que nos indica desplazamientos mucho más pequeños que los que se presentaban sin amortiguadores. Vistos en corte, pueden ustedes ver lo que sucede con el marco de la fachada norte del edificio. Sin amortiguadores, el marco se desplaza. Hay líneas negras que muestran la posición original antes de aplicar la señal del sismo. Y con azul está la distorsión del edificio por la acción del sismo. Del lado de la derecha aparece la distorsión del marco con amortiguadores y se alcanza a ver la reducción del movimiento del edificio. En el marco de colindancia, vean ustedes del lado de la izquierda la configuración cuando no existían amortiguadores y del lado de la derecha cuando se pusieron los amortiguadores. En la fachada este, vean ustedes el movimiento. En líneas negras aparece la configuración sin sismo, en azul la configuración distorsionada, mientras que al lado de la derecha, cuando se colocaron los amortiguadores, prácticamente no se nota el movimiento. En los marcos, en la colindancia oeste del edificio, ven ustedes que también se nota una reducción en el nivel de desplazamientos que se presenta cuando se colocan los amortiguadores. Medimos el movimiento de la fachada sur tomando una de las columnas y aquí tienen ustedes en la parte superior el registro del movimiento de la parte de esa columna sin amortiguadores. Pueden ustedes ver que los desplazamientos fueron inferiores a 3 centímetros. Cuando se colocaron los amortiguadores, vean ustedes que la reducción es importante, del orden de casi el 50%, puesto que la escala ya es de 1.5. Tomamos otra columna en la fachada este, se vuelve a presentar el mismo efecto. En la parte superior aparecen las características de la vibración del edificio por la combinación de las señales sísmicas en la base, y en la parte inferior, después de que se colocaron los amortiguadores, vuelve a hacerse notar la reducción. En la gráfica de la parte superior, los desplazamientos sin amortiguadores son del orden de 1.3 centímetros, mientras que en la parte inferior la reducción ya es inferior a 1 centímetro. Cuando se estableció el marco de colinencia oeste, en el 6º nivel los desplazamientos mostraron la misma tendencia. En la parte superior está sin amortiguamiento, en la parte inferior está con amortiguadores. En resumen, pueden ustedes ver aquí una condensación de resultados en los marcos. Sin dispositivos, el valor promedio, la varianza, mostró las diferencias que están mostrándose en dispositivos colocados en el marco. La proporción resultó ser que habría reducciones importantes en el nivel de desplazamientos y que se podría considerar que el sistema de amortiguadores resulta ser eficiente. Creo entonces que puedo establecer estos comentarios. El análisis comparativo de la respuesta del edificio sin y con amortiguadores magnéticos mostró que es posible reducir los desplazamientos ocasionados por un sismo en el edificio seleccionado. Se logró establecer la metodología para diseñar el sistema de masas sincronizadas con amortiguamiento magnético. Se pueden y se debe contar con la información de los planos constructivos del edificio,
la localización y propiedades dinámicas del subsuelo, análisis de vibración ambiental del edificio para definir sus periodos modales, elaborar un modelo analítico representativo del edificio en estudio, diseñar los sistemas masa resorte con amortiguamiento adicional, efectuar los análisis estructurales del edificio con los amortiguadores y realizar el análisis comparativo de los desplazamientos con los amortiguadores para verificar la reducción de los desplazamientos. Creo que con esto reconozco la colaboración de Luis Enrique Arcos Martínez y de Ponciano Trinidad López, que colaboraron en el desarrollo de esta investigación. Asimismo, la cooperación de quien está encargado de la mesa vibradora la reconozco por su eficiencia en el manejo y operación de la mesa vibradora. Muchas gracias por su atención. Bueno, se agradece la presentación del doctor Neftalí Rodríguez. Se dará continuidad con una sesión de preguntas para cualquier cuestionamiento que tenga el público o duda. Se requiere que tengan una cierta fuente de energía los amortiguadores. ¿Qué tanta energía consumen, digamos? Es decir, prácticamente el sistema no necesita energía. El sistema se basa en buscar la resonancia de las masas respecto a las propiedades del edificio, en las dos direcciones principales de movimiento, que son los dos primeros modos. No se requiere nada de energía en el sistema. Opera simple y sencillamente por poner en resonancia las masas con el movimiento del edificio. Doctor Luis Esteban. ¿Qué relación había entre las masas de lo que se usó como amortiguadores y la masa del edificio? Hemos estado estudiando cuáles son los niveles que se deben usar de masas para hacer el refuerzo de un edificio. Empezamos con 2%, lo fuimos reduciendo y llegamos hasta 1 al millar. Lo óptimo resulta ser 1% de la masa del edificio. Entonces, por ejemplo, en un edificio como el que les mostré a ustedes, el nivel de masas que se emplea es relativamente pequeño. Resultaron 30 amortiguadores colocados en todo el edificio. Sus masas fueron 1% de la masa del edificio. ¿Y la reducción que se obtuvo de la respuesta? Ahora, lo que no entiendo es cómo se tienen datos sobre la reducción de la respuesta, si estaba con amortiguadores o sin amortiguadores. No entiendo esa parte. ¿Es calculada? Reducción de la respuesta. ¿O medida? Es decir, en el caso de un edificio construido, si el edificio se instala un sistema de acelerómetros en la parte alta y en la parte inferior, se puede perfectamente analizar el resultado del movimiento del edificio cuando se colocan los amortiguadores y se puede hacer las mediciones antes de aplicar la colocación de las masas. Entonces, siempre se requiere tener un sistema de medición que sería un acelerómetro en la parte de abajo y un acelerómetro en la parte de arriba. Y la excitación es la vibración ambiental. Ok. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Una pregunta adicional. Alimentación.
El sistema se puede utilizar en edificios, se puede utilizar en estructuras de tipo de chimeneas, se puede utilizar, por ejemplo, en la columna de la Independencia, que se mueve mucho durante los sismos. Se pueden colocar el sistema para atenuar las vibraciones que se presentan. Se pueden y se han utilizado amortiguadores de masa sincronizada en puentes. El puente de Milenio, que había sido elaborado durante mucho tiempo, cuando lo construyeron y lo abrieron al público, presentó movimientos extraordinarios y se recurrió a amortiguar el movimiento colocando masas síncronas, pero también pusieron amortiguadores viscosos en ese puente. Pero sí, ahí se podría llegar a aplicar a uno de los problemas que yo considero que es importante. En las líneas de transmisión de corriente eléctrica son estructuras que son muy frágiles y que cuando vienen vientos intensos experimentan rupturas. La ruptura de una línea de transmisión implica unos costos enormes por el hecho de que se deja de servir a una población industrial y a habitaciones que están en la vecindad de la línea que se daña, y que el costo se ha evaluado, resulta extraordinario. Y en esas torres se pueden poner estos sistemas de amortiguador con unas masas muy pequeñas para hacer que no se pueda presentar la posibilidad de colapso de las torres. Entonces, la posible aplicación también para el caso de vibraciones de edificio por maquinaria se puede hacer. Recuerdo en una ocasión que me llamaron porque el edificio del Banco de México, donde se fabrican los billetes, se movía mucho. Evidentemente el gerente del edificio estaba muy preocupado. En ese caso no recurría a este sistema, recurría a un tapete grueso en la oficina del gerente para que no sintiera las vibraciones y el problema se redujo. La distancia, digamos, las masas. ¿Cómo se fija la carrera, el movimiento de las masas en el dispositivo? Es decir, lo que hemos estado probando, los desplazamientos de las masas son del orden de 10 centímetros, mientras que el movimiento de la estructura es del orden de 1 centímetro. Entonces es una relación grande entre el movimiento de las masas, 10 centímetros en cada dirección, o sea que son 20 centímetros que se puede desplazar. Existen ya resortes en que se fabrican y muy bien calibrados que permiten desplazamientos hasta de 2 centímetros. Bueno, primero que nada, hacerles saber que da mucho gusto ver que se haga trabajo experimental, porque la mayor parte de los trabajos son analíticos, ¿no? Y falta sustentar siempre con estos resultados de mediciones en el mundo real. Segundo, no sé si haya visto de que no es nada más la acotación a los desplazamientos. Ahí, por ejemplo, se podría tratar de ver cuántos picos de la máxima amplitud se reducen al bajar la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo someto una estructura a cierto número de ciclos con una amplitud alta, con poquitos ciclos trueno los elementos estructurales. En cambio, al bajarlos todos, la posibilidad de que falle por fatiga, por esfuerzos muy grandes en ciertos ciclos, también se logra. Es lo que estoy viendo, ¿no? Y no sé si lo hayan notado. O sea que la falla por fatiga en alto ciclaje también se abate. Y digamos que para futuros eventos tendría, digamos, por decir algo, que tuviera 5 ciclos grandes, los demás pequeños, ¿no? Pero sin amortiguadores serían a lo mejor 20 grandes. Y entonces para el siguiente sismo ya gastó su energía. Es lo que yo veo que también se podría anotar, ¿no? O sea, se ha bajado el número de ciclos peligrosos y le da uno más chance a la estructura de soportar sismos futuros. Es lo que esa es mi observación, ¿no? Que también se está
disminuyendo la falla posible por fatiga en alta amplitud, porque el número de ciclos es menor. El problema de fatiga en el caso de sismo, como el sismo, en el caso que les mostré, duró 160 segundos, el problema de fatiga se ve muy remoto. Sí, pero baja. Entonces, en donde sí podría haber el problema de fatiga es en el caso de viento. Hemos hecho ya el análisis de un edificio de 16 niveles de acero y le hemos aplicado viento para ver cómo se mueve, y nos hemos encontrado que sí hay movimiento que dura bastantes horas, pero la reducción es muy apreciable. En este edificio que ya se analizó, nos hemos encontrado la reducción de los desplazamientos máximos en el pic del espectro es del orden del 23%. Bueno, quizá a lo mejor lo enfoqué un poco mal, pero digamos, este mismo comportamiento en edificios, sobre todo, ya de lo que me dijo, sobre todo en los de concreto, que son los que son más susceptibles a recibir pocas cargas fuertes, ahí tal vez sería todavía más eficiente. O sea, yo lo veo positivo todo, ¿no? Por todos lados. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Para terminar el seminario de la Coordinación de Ingeniería Estructural, no podemos hacer esto sin antes agradecer la valiosa participación del doctor Neftalí Rodríguez Cuevas al compartirnos su tema. Ahí está. Muchas gracias.